Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a dar inicio a esta primera entrega de la serie de migraciones de SAP. Mi nombre es Hugo García y voy a tener el gusto de dar la introducción a esta charla para que posteriormente nos acompañe Hans Hahn, que es un partner architecture que va a dar la presentación con el contenido de las soluciones que AWS provee para hacer o llevar a cabo migraciones de SAP en una forma confiable y segura. Este webinar, esta serie de webinars que estamos iniciando hoy, la componen 3 entregas. Esta es la primera. En las posteriores, en el segundo en particular, haremos o presentaremos algunos casos de uso, de cómo es que se llevan a cabo estas migraciones de SAP de las cuales vamos a platicar ahora. Y en la última entrega vamos a hacer una demostración, evidentemente acotada a alguno de los casos o a lo mejor hasta 2 casos de uso de los que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y sin más, vamos a iniciar. Les recordamos a los que hoy nos acompañan y como ha ocurrido en webinars anteriores, vamos a compartirles una liga para que puedan ver este material nuevamente y lo puedan compartir con sus colegas. Les pedimos que nos hagan favor de llegar sus preguntas a través del chat de la herramienta. Y al final, posterior a la sesión de preguntas y respuestas que haremos al final de la exposición de Hans, les pido que por favor nos ayuden a completar la encuesta de salida. Esta es nuestra agenda, es una agenda breve. Primero, como les comenté, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de Nubosperta. Posterior a eso vamos a pasar a la exposición de Hans, donde nos va a platicar de las soluciones que hay para las migraciones de SAP. Y al final, como les comentaba, vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Les comento rápido acerca de Nubosperta. Somos una empresa 100% mexicana, fundada hace más de 5 años ya, y que a lo largo de estos años, nuestro objetivo pues ha estado centrado en ayudar a nuestros clientes a adoptar la nube de una forma confiable y segura. A lo largo de estos años hemos podido acumular las experiencias suficientes y a través de estas experiencias hemos podido lograr las certificaciones que pueden ver aquí en el slide y al mismo tiempo pues hacernos acreedores a algunas de las competencias que vienen aquí mostradas. Desde nuestro si quisiéramos resumir cuáles han sido nuestros resultados alrededor del tema específico de migrar cargas de trabajo de SAP, hoy es la carga de trabajo desde el punto de vista de los ingresos que generamos más importante para nosotros. Los proyectos más importantes y los clientes más importantes que atendemos tienen el común denominador de tener cargas de trabajo de SAP, lo cual pues nos ha permitido seguir desarrollando experiencia y conocimiento acerca de cómo manejar de acuerdo a las mejores prácticas de AWS este tipo de cargas de trabajo. Y es por eso que decidimos desarrollar este webinar con el propósito de compartir estas experiencias con nuestros clientes y con empresas que pudieran estar interesadas o que tienen inquietud en cuáles son aquellos aspectos a vigilar o a cuidar de un proceso de migración de SAP y cuáles son esas alternativas. Siempre que nos acercamos a algún cliente o algún nuevo prospecto, como les mencionaba, haciendo nuestro foco ayudar a nuestros clientes al proceso de adopción de la nube, siempre buscamos discutir con nuestros clientes acerca de este proceso y de esta trayectoria que seguimos para poder llevar a cabo una migración exitosa. Y en el caso particular de hoy, ¿qué pasa y qué valores o qué características particulares existen
cuando esa carga de trabajo o entre las cargas de trabajo que vamos a migrar para un cliente se encuentra la aplicación empresarial de SAP. Nosotros siempre tratamos de comunicarle a los clientes que si bien entendemos y es una regla general en el mercado, que muchas veces lo que determina el que un cliente o una empresa o un grupo de empresas muevan sus cargas de trabajo a la nube, en la mayor parte de los casos pesa mucho la decisión, si no es que en la totalidad pesa mucho la decisión económica o la evaluación económica que se haga de cuánto es que me va a costar llevar mis aplicaciones y mis cargas de trabajo a la nube versus seguirlo haciendo como lo estaba haciendo, ya sea en data centers propios, con equipos propios, o en el data center de un tercero con equipos que a lo mejor no son propios y están arrendados, versus la nube. Nosotros, digo, a lo largo de estos años hemos ido consolidando esta metodología que aquí les presentamos brevemente en un slide, en donde efectivamente hacemos un análisis, definimos en conjunto con el cliente una estrategia y cuáles son aquellos objetivos que buscamos en el proceso de migración, en donde claramente, bueno, pues el poder optimizar los costos y hacer un uso eficiente de los recursos ocupa una de las prioridades más importantes en el proceso de migración. Sin embargo, siempre buscamos hacer notar que los valores más importantes de migrarse a la nube, si bien el beneficio en costos es uno de ellos, existen muchos otros beneficios que se pueden capitalizar una vez que las cargas de trabajo ya se encuentran en la nube. Y entre ellas, nosotros consideramos que para el caso particular de SAP, las más importantes son las siguientes. En primer lugar, el tema de la agilidad, la flexibilidad y la escalabilidad. Y digo, son tres, pero los voy a mencionar como una sola, porque como ustedes saben, y si alguien de los que aquí nos acompaña ha hecho implementaciones de SAP, sabemos de origen que por las reglas y las prácticas de SAP, siempre los requerimientos de infraestructura son muy importantes y normalmente son holgados, buscando con esto prevenir o estar preparados para el crecimiento que se pudiera dar en el negocio. Entonces, una de las ventajas que ofrece la nube, además de los beneficios en costos que ya mencionábamos, otorga la posibilidad de poder incrementar o decrementar las capacidades de los equipos que originalmente se llegaron a configurar para administrar estas cargas de trabajo. Existen muchas posibilidades y muchas variantes y familias de instancias en donde ustedes pueden correr cargas de trabajo de SAP. Muchas de ellas ya están certificadas como las óptimas, como para poder correr cargas de trabajo de SAP. Pero lo que es muy importante es que ante eventos de agregar nueva funcionalidad o de aplicar actualizaciones en ambientes productivos, existe la gran flexibilidad de poder generar imágenes de lo que hoy se encuentra productivo en minutos, para que en lugar de aplicar cambios directamente al productivo o incluso en los ambientes de desarrollo de calidad, para no interrumpir el trabajo que se esté llevando a cabo ahí, se pueden generar imágenes de esos ambientes, aplicar los cambios o las pruebas en ambientes seguramente de menor capacidad, pero que permitan validar la funcionalidad que se quiera probar y actualizar. De igual forma, si en algún momento del año o en alguna situación particular del negocio se requiere de más capacidad, el cambio o el incremento de capacidades, ya sea en cómputo, memoria o disco, son procesos muy simples, sin riesgo, que permiten de alguna forma transmitir esa agilidad que les estoy comentando hacia situaciones reales del negocio. Entonces, la agilidad, flexibilidad, escalabilidad es la primera. La segunda, el tema de la integración. Todos nosotros sabemos que una aplicación como SAP no está aislada y es necesario integrarla en la mayoría de los casos con otros sistemas dentro de las mismas organizaciones. Puede ser un sistema de recursos humanos, puede ser un proceso de facturación, puede ser mi proceso comercial, puede ser mi proceso de postventa, de atención a clientes.
en fin, existe una infinidad de sistemas, aplicaciones o procesos de negocio a los cuales hay que integrar la aplicación de SAP. La plataforma de AWS ofrece múltiples mecanismos y servicios para que estos procesos de integración se puedan hacer igual, de una forma muy rápida, muy eficiente, de bajo costo, sin riesgos de seguridad, que permitan que esos procesos de integración o esos flujos de trabajo que puedan existir en las organizaciones puedan interconectarse y comunicarse con la aplicación de SAP a través de estos servicios que existen disponibles en la plataforma. Entonces, además de la agilidad, flexibilidad, escalabilidad, este tema de integración, un tercer beneficio o potencial de innovación que existe también en la plataforma es el portafolio de analíticos. Existen igual una serie de servicios disponibles en la plataforma que una vez que se acumula a lo largo del tiempo información transaccional o de negocios, es posible hacer esas extracciones directo de las bases de datos de SAP con los mecanismos que el mismo SAP ofrece y poder explotarlos en servicios disponibles en la plataforma de AWS, otra vez de una forma muy rápida, muy segura y muy eficiente en costo, dado que puedes hacer estas pruebas de modelado o de desarrollo de warehouses para que estos puedan ser explotados directamente con las herramientas que provee AWS y luego poder entregar resultados a los tomadores de decisión en el negocio. Por último, voy a mencionar el tema de inteligencia artificial y machine learning. Como algunos de ustedes podrán saber, el portafolio de AWS consta de 200 servicios y los que más últimamente han venido desarrollándose con mayor velocidad son precisamente los relacionados con inteligencia artificial. Esos servicios también están disponibles y un caso de uso muy común que pudiera aprovecharse de tener las cargas de trabajo de SAP es precisamente poder empezar a generar modelos de conocimiento que nos puedan permitir hacer análisis predictivos, de análisis de demanda, de una infinidad de usos que pudiera dársele a este tipo de servicios y a este tipo de herramientas. Entonces, estos 4 aspectos que les menciono que existen dentro del portafolio de AWS, creemos que son, desde el punto de vista del valor que pueden entregar, mucho más importantes que los beneficios de costo, de ahorro, de seguridad que puede proveerles solo el hecho de migrar su carga de trabajo de SAP. De ahí que mucha de la razón de estar dando este webinar proviene de ese hecho. Sin embargo, entendemos las preocupaciones iniciales de los clientes radican en, bueno, ¿cómo me migro? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué va a significar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué riesgos existen? ¿Cómo puedo asegurar que las cargas de trabajo no se van a ver afectadas, que la información se va a quedar íntegra, etcétera, etcétera? Todas esas preocupaciones es mucho el propósito de lo que queremos cubrir aquí, pero no queríamos dejar de mencionar que, además de que sabemos y tenemos la confianza de poder hacerlo en forma segura y confiable, existen muchos valores adicionales disponibles en la plataforma que los podrán explotar una vez que se migre de forma exitosa la carga de trabajo de SAP. Y sin más, aquí concluyo esta introducción. Le voy a dar la palabra a Hans Hahn para que nos platique de cuáles son todas esas soluciones disponibles en el portafolio de AWS para solamente llevar a cabo el proceso de la migración o ejecutar cargas de trabajo de SAP en AWS. Les recuerdo, por favor, compártanos sus preguntas y sus inquietudes a través del chat de la herramienta y a la conclusión de la plática y la exposición de Hans, volveremos nuevamente para poder desahogar las preguntas que nos hayan hecho y bueno, hacer los últimos comentarios de cierre. Platicamos más tarde. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos nuevamente. Adelante, Hans. Muchas gracias, Hugo. Buen día a todos. Mi nombre es Hans Hahn. Yo soy Partner Solutions Architect SAP en Amazon Web Services México. Y pues el día de hoy vamos a revisar este tema pues una introducción a lo que es SAP en AWS. Y para dar entrada,
vamos a revisar qué son las razones o los drivers, ¿no? que llevan a los clientes a migrar sus cargas SAP a la nube de AWS. Pues en primer lugar, y evidentemente, pues está el tema de la reducción de costos, ¿no? El poder tener una mejora en sus costos de operación de infraestructura. Sin lugar a dudas, ese es uno de los factores que llevan a los clientes a migrar a AWS. Pero también hay otros clientes que tienen esta necesidad, pues, de entrar en todo el tema de la transformación digital, ¿no? Sobre todo con este tema de S/4HANA, ¿no? Que es básicamente como ve SAP el core de la transformación digital para las empresas. Otras empresas buscan también mejorar la agilidad, ¿no? E incrementar la productividad de su personal. Y otras buscan mejorar lo que sería la seguridad y pues la disponibilidad de sus sistemas. También hay otros clientes que, pues obviamente ya están acercándose a pues, finalización de contratos de centros de datos, por ejemplo, ¿no? O retiro de la deuda técnica, ¿no? Como le llamamos. Es decir, pues probablemente ya se acercan a un refresh, ¿no? De lo que es su hardware. Y entonces buscan la opción de mover sus cargas hacia lo que es la nube de AWS. Otros clientes buscan pues incursionar o explotar un poco más el tema de los análisis de datos, ¿no? Con herramientas modernas, como por ejemplo lo que es todo el tema de Machine Learning, ¿no? Y Big Data, ¿no? Quieren obviamente combinar pues los datos que vienen de su sistema SAP con otros, con datos que provienen o podrían provenir, por ejemplo, de dispositivos inteligentes, de otros sistemas, de redes sociales, etcétera, ¿no? Y crear con base en eso, pues, analíticos basados, por ejemplo, en un data lake. Otros obviamente están buscando también mejorar el performance de sus aplicaciones y pues disfrutar o aprovechar, digamos, de todas las opciones de autoescalación, ¿no? Que se tiene en la nube, ¿no? El poder crecer y decrecer de manera automática los tamaños de los servidores, por ejemplo, ¿no? Y simplemente siempre contar con la cantidad suficiente de poder de cómputo dependiendo de la demanda que tenga el mismo sistema. Y otros pues buscan obviamente implementar alguna solución de industria, ¿no? Y deciden hacerlo en AWS. Digo, obviamente hay clientes que pues tendrán una mezcla de uno o más de estas razones para realizar su migración. Una parte importante que hay que mencionar es que la relación que AWS tiene con SAP es una relación que viene ya desde tiempo atrás. ¿Sí? No es una relación que se haya dado hace poco tiempo, ¿no? Venimos trabajando con SAP desde el año 2008, ¿no? En donde empezamos, ¿no? Lentamente a liberar instancias que están certificadas por SAP para correr soluciones de SAP, ¿no? Y empezamos con todo lo que es la suite on AnyDB, ¿no? Después empezamos pasamos a la parte de los HANA Quick Starts, ¿no? Tuvimos por ahí del año 2015 todo el tema de la primera versión de HANA, que es la HANA Developer Edition, certificada por SAP para correr en AWS, de 244 GB de RAM, ¿no? Y de ahí vamos yendo de la mano junto con SAP en su propio camino, ¿no? Hacia la nube. SAP pues va adquiriendo obviamente sus soluciones, va adquiriendo varias soluciones de nube, como por ejemplo Concur, que de por sí Concur ya se ejecutaba en AWS anteriormente, ¿no? Igual va creando SAP sus propias soluciones cloud, como
SCP o HEC, que corren en AWS, y conforme vamos avanzando en el tiempo, también la base instalada de clientes que corren AWS SAP sobre AWS, pues se va incrementando. Actualmente tenemos más de 5,000 clientes que corren sus cargas SAP en AWS. Y una parte interesante de mencionar es que pues, un poquito más de la mitad de estos clientes están corriendo alguna forma, ¿no? Alguna configuración de HANA, ya sea un S4HANA, BW HANA o HANA para analíticos como tal. ¿Sale? Digo, hay unos logotipos ahí conocidos, ¿no? Importantes, en los cuales pues podemos, digamos, nos enorgullecemos de decir pues que confiaron, ¿no? Y confían en la plataforma de AWS para correr una carga tan importante como es la de SAP. Y, y pues no es de menos, ya que AWS pues cuenta con una infraestructura global, ¿no? En la cual pues las empresas que ejecutan SAP con nosotros, ¿no? Obtienen todo tipo de ventajas en términos de flexibilidad, agilidad y menor costo total de propiedad. Para entender la propuesta de valor, empezamos por cómo está arquitectada la infraestructura de AWS. Tenemos regiones y zonas de disponibilidad. Las regiones están dispersas geográficamente en diferentes áreas o países y consisten en una o más zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad son ubicaciones distintas que están diseñadas para, o diferentes, digamos, están diseñadas para estar aisladas de fallas de otras zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad proporcionan conectividad de red, ¿no? Y baja latencia de interconexión con otras zonas de disponibilidad en la misma región. Y es importante mencionar esto, ya que, bueno, te lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, la infraestructura o cómo está creada la infraestructura de AWS permite a los clientes y sobre todo los de SAP el poder arquitectar soluciones altamente disponibles. Nosotros lo que queremos, ¿no? En el mundo de SAP es que el sistema siempre esté disponible. Las regiones están, como ya vimos, compuestas de una o más, de al menos 2 zonas de disponibilidad, ¿no? Y eso pues, nos va a permitir el tener la posibilidad de arquitectar nuestras soluciones en alta disponibilidad. ¿Y por qué es esto? Digamos que si nosotros hacemos el deployment primario de un sistema SAP en una zona de disponibilidad y el secundario en otra, nos estamos asegurando de que esta arquitectura, el sistema primario y el secundario, están separados entre sí por 100 kilómetros, ¿no? Eso básicamente tiene pues la ventaja, ¿no? de que los clientes pueden estar seguros de que una afectación en una zona de disponibilidad pues no va a afectar la otra, ¿no? Entonces, a diferencia de otros proveedores de infraestructura de nube, cada región pues tiene varias zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad tiene varios centros de datos separados físicamente, ¿no? Cada zona de disponibilidad está separada, como ya vimos, por 100 kilómetros de la siguiente zona y pues en comparación con algunos proveedores de nube afirman tener varias regiones, un poco más de 50. Sin embargo, la mayoría de estas regiones no tienen zonas de disponibilidad y solo un centro de datos, ¿no? Por lo cual, pues no es comparable a lo que es una región de AWS. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, cada región cuenta con 2 centros de tránsito independientes, ¿no? Que son los que proveen la conectividad, son redundantes, ¿no? Y permite obviamente que las regiones se conecten a la red global de AWS. Y esta red global de AWS, no está basada en un proveedor externo. La red global que interconecta pues las regiones es propietaria de AWS. Y pues bueno, simplemente nada más mencionar, ¿no? Que contamos con más de 175 servicios y estos 175 servicios pues, van desde todo el tema de cómputo, almacenamiento, bases de datos, analíticos, machine learning, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ¿no? Sin embargo, para lo que es para poder ejecutar SAP sobre AWS, inicialmente, solamente para hacer un deployment de SAP, solo necesitamos 3 de estos 175 servicios.
Sin embargo, pues se vuelve interesante el ver que una vez que podemos tener nuestro sistema SAP corriendo en AWS, pues podemos hacer uso de todos estos servicios para extender la funcionalidad de nuestro sistema SAP y, por lo tanto, el mejorar lo que es la innovación de negocio. ¿Vale? Estos tres servicios principales que son los que vamos a utilizar para hacer simplemente el deployment o el despliegue de una solución SAP, pues son nada más y nada menos que lo que son todos los servicios de red, los servicios de cómputo, que básicamente pues, son nuestras instancias, algunas de ellas virtuales, hay otras que son físicas, sobre todo para el tema de HANA, los vamos a ver más adelante, y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. De alguna forma, pues estas instancias tienen que poder almacenar sus datos, de ahí también podemos o necesitamos tener algún lugar en donde guardar los respaldos de base de datos, y pues para eso vamos a utilizar los servicios de almacenamiento de AWS, pero digamos dentro de son tres rubros principales, o que le llamamos nosotros los core services que utilizamos para ejecutar SAP sobre AWS, que son red, cómputo y almacenamiento. Hablando un poquito acerca de qué soluciones soluciones SAP están soportadas sobre AWS, pues tenemos pues una amplia gama. Va desde lo que sería la solución de SAP Business One, ¿no? Que es el ERP para pequeña y mediana empresa, hasta lo que sería un S/4HANA, ¿no? Obviamente pasando por todo lo que tiene que ver con Business Warehouse on HANA, o for HANA más bien, y prácticamente si podemos decir que casi cualquier solución basada en NetWeaver, pues va a estar soportada. NetWeaver 7.0 en adelante. Para eso hay una nota de SAP en donde ustedes van a poder revisar pues qué soluciones están soportadas con nosotros, pero realmente es una amplia gama, ¿no? Tenemos el Hybrid Commerce, por ejemplo, Business Objects, incluso el Mobile Platform. ¿Qué sistemas operativos están disponibles para correr las soluciones SAP sobre AWS? Pues tenemos obviamente los Linux, que serían SUSE Enterprise Server, Red Hat y Oracle Linux para aquellos clientes que todavía ejecutan o que tienen su sistema SAP basado en una base de datos Oracle. Oracle, al hacer la migración, Oracle lo que requiere es que la base de datos esté corriendo sobre Oracle Linux, y por eso mismo también soportamos Oracle Linux para ese tipo de cargas. SUSE y Red Hat, obviamente, para instalar HANA, y pues de estos que estamos de SUSE y Red Hat, pues tenemos dos versiones o dos formas de consumirlos, ya sea con la licencia incluida en el precio de lo que es la instancia, o bien el poder traer nosotros mismos una licencia de cualquiera de estos dos proveedores, que sería el esquema de Bring Your Own License. También están las versiones de SUSE y Red Hat for SAP Applications. Normalmente vamos a utilizar estas versiones de estos dos sistemas operativos, sobre todo para cuando tengamos un HANA productivo, ¿no? Sin embargo, pues SAP, y en Red Hat tiene que ser for SAP Applications. En SUSE podríamos llegar a utilizar el Enterprise Server normal, para cargas, o más bien, digo, para soluciones SAP. Eso está soportado por SAP. Sin embargo, pues sí recomendamos el uso de SUSE for SAP Applications, siempre y cuando tengamos ahí una base de datos HANA, por ejemplo. Y en el caso de que necesitemos hacer uso o configurar lo que sería un clúster, entonces sí necesitaríamos a fuerza con SUSE, la versión de SUSE for SAP Applications, que trae todo el tema del software de clúster, que es el pacemaker. Y pues obviamente pues está también Windows Server, que también está soportado para correr cargas SAP sobre AWS. Bases de datos disponibles para SAP sobre AWS desde SQL Server.
incluso DB2. Oracle ya lo habíamos mencionado, pero tiene que estar corriendo sobre Oracle Linux. Y Amazon Aurora, que forma parte de nuestros servicios de base de datos administrados, ¿no?, que tenemos en AWS, está certificada para lo que es la solución de Hybris Commerce. No está certificado Amazon Aurora, ni tampoco Amazon Aurora es parte del servicio de RDS, ¿no?, de AWS, que es el Relational Database Service, en donde tenemos bases de datos desde las que son las comerciales, como SQL Server, Oracle y demás, pero ese servicio no lo podemos utilizar todavía para hacer una instalación de un NetWeaver, por ejemplo. Entonces, Amazon Aurora es la única base de datos por el momento que está certificada, pero solo para lo que es Hybris Commerce. Y pues obviamente certificado por SAP para correr en AWS, pues desde lo que es el MaxDB incluso, pasando por Sybase, Adaptive Server Enterprise y obviamente HANA. Entonces, hablando de lo que serían los componentes básicos, ¿no? O digamos servicios core que le llamamos de AWS para correr un sistema SAP, pues son, como ya lo habíamos mencionado, todo lo que tiene que ver con los servicios de red, que van desde la VPC, que es básicamente nuestra red privada dentro de la infraestructura de AWS, para poder hacer el despliegue de nuestras aplicaciones de SAP, toda la cuestión de servicios de conectividad, ¿no?, para aquellos clientes que requieren un enlace directo hasta AWS, pues hacemos uso de lo que es el servicio de Direct Connect. Obviamente siempre recomendamos el uso de VPN, ¿no? Si no se cuenta con un enlace directo, pues por lo menos tiene que ser vía VPN para que los usuarios se conecten desde las instalaciones de las oficinas del cliente hacia AWS, y pues para eso tenemos el servicio de AWS VPN, donde vamos a poder levantar pues una VPN para conectarnos hacia a la VPC donde están desplegadas las soluciones SAP. Transit Gateway es un servicio que concentra todas las comunicaciones en un solo lugar, es decir, en este Transit Gateway vamos a poder hacer las configuraciones de enlaces de Direct Connect, de VPNs, de interconexión de distintas VPCs, ¿no? Normalmente lo que podemos tener en AWS es un despliegue en el cual, como mínimo, deberíamos de tener pues una VPC en donde vamos a hacer el despliegue de todos los sistemas no productivos, y otra completamente separada que va a ser la que contenga los sistemas productivos, pero esas se tienen que interconectar de alguna manera, y entonces Transit Gateway nos va a ayudar para eso. Amazon Route 53 entra en todo el tema de DNS, es nuestro servicio de DNS, que puede ser interno o externo, y pues eso ayuda obviamente en esquemas en donde quizá el cliente tenga sus sistemas de DRP en AWS y todavía tenga sus sistemas primarios en sitio. Entonces, un servicio de DNS pues va a ayudar obviamente a apuntar a los usuarios a la nueva infraestructura en caso de que haya una contingencia, ¿no? Y Amazon Private Link, básicamente lo que provee son conexiones directas a servicios de AWS desde dentro de la VPC, que es la red virtual privada donde están corriendo las soluciones SAP, y va a proveer conexiones directas a servicios que normalmente se acceden desde afuera, es decir, se acceden desde Internet, ¿no? O sea, los servicios de AWS, pero el Private Link lo que va a hacer es abrir un canal interno y utilizar la red interna de AWS para que esas conexiones ni siquiera salgan de la VPC, o más bien no salgan de la infraestructura de AWS. Toda la parte de cómputo obviamente es el core, ¿no? Nuestras instancias con Amazon EC2, ¿no? En donde vamos a poder tener nuestras imágenes de máquinas virtuales, donde podemos hacer uso incluso de balanceadores de carga, ¿no? En algunos escenarios podemos sustituir el Web Dispatcher por lo que es un Elastic Load Balancer, ¿no? Y pues toda la parte de almacenamiento, desde lo que son los volúmenes que están conectados directamente a las máquinas virtuales, que es con Amazon EBS,
hasta y pasando por lo que son los sistemas de archivo compartidos, ¿no? Representados por Amazon EFS y FSx. EFS es básicamente un servicio que nos va a permitir crear un NFS, que obviamente pues, lo vamos a utilizar para todo el tema de transportes, ¿no? Y en caso, eso para cuando estamos corriendo sobre Linux, y para cuando estamos corriendo sobre Windows, pues Amazon FX, que es básicamente su equivalente, pero para Windows. Y Amazon S3, lo que es... lo que hace es obviamente proveernos un lugar en donde vamos a estar almacenando todos los temas de archiving, todos los temas de respaldos de base de datos, por ejemplo, ¿no? Van a estar ahí. En cuestión de archiving, algunas empresas pues tienen sus requerimientos en donde requerimientos que les forzan a tener, pues obviamente, archivados información de hasta 5 años. Hay otras empresas que hasta 10 años, ¿no? Entonces, servicio pues nos ofrece almacenamiento muy de bajo costo, pero altamente durable, ¿no? Para todo ese tipo de información que vamos a tener que guardar por mucho tiempo. Rápidamente, dentro de AWS, pues tenemos una gran variedad de tipos de instancias de cómputo que van desde lo que son instancias de propósito general, optimizadas para cómputo, optimizadas para memoria, ¿no? Y aquí podríamos decir, pues, aquellas instancias que vamos a utilizar para HANA, ¿no? Que tienen alta memoria, para cómputo acelerado, que obviamente utiliza GPUs, y instancias de almacenamiento optimizado. Dentro de todo este abanico, ¿no? De instancias que tenemos en AWS, solamente las que estamos viendo acá están certificadas por SAP para, estas son familias, ¿no? Y están certificadas por SAP para correr soluciones de SAP. ¿Y por qué es esto? Pues porque obviamente no tiene sentido el certificar, por ejemplo, una instancia que está basada en GPUs, si finalmente SAP no hace uso de los GPUs. Entonces, hemos trabajado junto con SAP para, obviamente, tener un crecimiento orgánico, ¿no? De qué instancias tiene sentido, obviamente, optimizar, ¿no? Y que van a darle el mejor resultado a nuestros clientes. Rápidamente, nada más, se los dejo como ejemplo, digo, no es para aburrirlos con mucha información. Sin embargo, nada más para mencionar que dentro de esas que vimos marcadas en la diapositiva anterior, pues este es el listado, ¿no? de los tipos de instancia y sus características que están certificadas por SAP. Esta lista está creciendo constantemente y pues obviamente si se dan cuenta, la última columna pues nos marca la cantidad de SAPs que esta instancia nos puede entregar, ¿no? Entonces hay una forma directa ya de decir, ok, si ya cuentan ustedes, ¿no? Con el número de SAPs que requieren, pues es muy fácil ubicar cuál es la instancia correcta gracias a este mapeo. Y si no, pues bueno, se tendrá que hacer un análisis un poquito más profundo, pero de alguna forma vamos a poder poner a su disposición algún tipo de instancia que va a poder pues entregar los SAPs requeridos para su carga, ¿no? Esta última son las instancias optimizadas para memoria y de alta memoria, ¿no? Básicamente en estas instancias, que son las que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, pues es donde vamos a correr SAP HANA, ¿no? Porque son instancias de mucha memoria. Las que ven del lado derecho, en la parte de arriba, son instancias, las que le llamamos alta memoria. Si se dan cuenta, pues están las instancias de 6, 9, 12, 18 y 24 teras. La característica de estas instancias es que en realidad son servidores físicos o hosts físicos, ¿no? Pero que obviamente pues están certificadas para correr HANA. Hablando de HANA, pues bueno, tenemos aquí, este es pues la diapositiva que nos muestra lo que son las instancias que tenemos, ¿no? Que van en un escenario productivo desde instancias, y estas son certificadas por SAP para producción, desde 256 gigas de RAM hasta los 24 teras.
Hay instancias de 128, de 64 y demás, pero estas instancias no están certificadas para un deployment productivo, ¿no? Pero bien podemos utilizar una de 128, por ejemplo, pues para tener nuestro HANA de desarrollo o calidad. Y pues obviamente está todo el tema del scale out, ¿no? Nosotros somos los únicos, ¿no? que tenemos un scale out certificado por SAP de S4HANA de hasta 48 teras y en lo que sería BW for HANA hasta 100 terabytes de memoria. ¿Sale? Entonces, como ustedes ven, pues hemos estado trabajando muy en conjunto con SAP, para todo el tema de las instancias. Sin embargo, también para proveerle a nuestros clientes herramientas que les permitan, obviamente, integrarlas con sus sistemas SAP de una manera confiable, ¿no? Y certificada, obviamente. Y ese es el caso de nuestro agente de backend, el AWS Backend Agent for SAP HANA. Básicamente este agente lo que nos va a permitir es ejecutar los respaldos de HANA y enviarlos directamente a nuestro servicio de almacenamiento por objetos, el servicio Amazon S3, ¿no? En donde pues van a vivir nuestros backups de una manera muy segura y además altamente durable. Anteriormente, antes de que este agente existiera, lo que había que hacer era tener un volumen en la instancia, bajar el backup a ese volumen y de ahí hacer la copia hacia S3. Con este agente nos ahorramos ese paso y más importante, el hecho de tener que tener un volumen dedicado solamente para poder bajar el backup. Con esto, pues obviamente optimizamos un poco lo que serían los costos de los clientes, ya no necesitamos ese volumen y ahora los backups se van directamente a nuestro servicio S3, ¿sale? Entonces, y la ventaja es que, como digo, backend es un estándar, ¿no? Porque usan las bases de datos para comunicarse con software de terceros para backups, pues básicamente la ventaja que tiene es que no importa desde dónde estemos lanzando el backup, esta es una configuración dentro de HANA, el que hace el backup es el mismo HANA, y lo único que hace el agente es llevarse todos esos bytes hacia S3. Entonces, no importa si ejecutamos un respaldo directamente en el HANA Studio, en el HANA Cockpit o a través de comandos de SQL, el respaldo va a terminar en Amazon S3 gracias a este agente. Entonces, rápidamente, nada más era, de aquí ya de manera gráfica, el mencionar, ¿no? Que anteriormente del lado izquierdo, los backups de HANA pues, se hacían directamente a un volumen local y de ahí se copiaban o se movían a S3. Y ahora con agente, perdón, pues lo hacemos directamente. Y entonces ya no necesitamos ni siquiera bajar al disco. Y bueno, aquí nada más mencionar, ¿no? O más bien gráficamente comentar lo que yo ya había mencionado, ¿no? La diferencia es que anteriormente pues teníamos que tener un volumen de backup dentro de la instancia en donde íbamos a bajar los backups, ya sea los full de data o diferenciales y demás, más los de log, y de ahí nos íbamos a llevar estos backups hacia S3. Entonces eran dos pasos y además intermedio había un volumen en la instancia. Con el Backend Agent esto cambia, ¿no? Entonces ya ni siquiera necesitamos un volumen, nunca pasa por el file system. El backup se va directamente a S3. Otras opciones de backup para sistemas SAP, pues es utilizar obviamente todos estos softwares de terceros que ya se integran perfectamente con Amazon S3, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de uno. También podemos utilizar un servicio de nosotros, que es el AWS Backup, donde vamos a poder administrar todos los backups de, por ejemplo, los backups y snapshots y demás de nuestros volúmenes, es decir, de los discos como tal, ¿sale? Que estemos utilizando. Vamos a ver rápidamente un par de patrones de arquitectura, es decir, pues qué tipo de despliegues puedo hacer de SAP sobre AWS. Pues básicamente pues tenemos desde lo que serían arquitecturas básicas en donde solamente tenemos nuestro despliegue en una sola zona de disponibilidad. Eso puede tener sentido
para ambientes que son de desarrollo, de calidad, y que son ambientes que en caso de tener alguna falla o no poder llegar, por ejemplo, a la zona de disponibilidad donde están desplegados, pues podemos recuperarlos de una manera fácil, pero su RTO puede ser grande y no pasa nada, digámoslo así, ¿no? Hay escenarios en donde no podemos tener RTOs muy grandes, y para esto pues tendríamos que hacer un despliegue en alta disponibilidad. Entonces también soportamos, o bueno, digamos, uno de los patrones de arquitectura de SAP en AWS es esta arquitectura en múltiples zonas de disponibilidad, donde prácticamente vamos a tener en una zona de disponibilidad el sistema primario y en otra zona de disponibilidad el sistema secundario. Recuerden que estas dos zonas de disponibilidad van a estar separadas por 100 kilómetros, lo cual obviamente pues, nos va... algunos clientes ya hemos tenido que nos dicen, oye, esto es casi un DRP, y pues sí, básicamente, ¿no? Digo, finalmente aquí en México, pues 100 kilómetros de distancia es lo que tenemos más o menos, ¿no? De aquí a Querétaro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay clientes que pues tienen su DRP así. Ahora bien, si utilizamos dos zonas de disponibilidad en AWS, pues estamos teniendo justamente el escenario de separación de 100 kilómetros. Y tenemos también los patrones de arquitectura para todo el tema de disaster recovery, que es obviamente donde tenemos y podríamos llegar a tener dentro de una región un esquema de alta disponibilidad y adicionalmente en una región por separado nuestra arquitectura de disaster recovery, ¿no? Y de disaster recovery podemos tener distintas maneras de hacerlo. Lo podemos hacer a través de backup and restore, en donde obviamente pues ese disaster recovery es muy barato, pero obviamente tiene un RTO más alto y un RPO igual de alto, ¿no? O bien podríamos tener el esquema de un Pilot Light, en donde vamos a tener algo prendido, ¿no? En la región secundaria. Normalmente, o por lo general, serán las bases de datos que van a estar siendo replicadas de manera asíncrona, ¿no? O de plano, pues ya un warm standby, en donde podemos incluso tener ya algunas instancias prendidas y demás. ¿Vale? Entonces, en general, digamos, lo que son nuestros patrones para protección de nuestras soluciones SAP en AWS, pues tenemos aquellas que van desde lo que sería resiliencia hasta alta disponibilidad, ¿no? Entonces, tenemos una característica, y esta no lo tiene ningún otro proveedor de nube, a la que le llamamos el auto recovery. ¿Y qué es esto? Básicamente es una bandera que se le prende a las instancias que tenemos para SAP. Y esta bandera lo que va a hacer es decirle al hipervisor que en caso de falla de lo que sería el hardware físico que soporta la instancia, en caso de que ese hardware se degrade, el hipervisor automáticamente le va a levantar la instancia en un hardware limpio o sano, por así decirlo. Esta característica en otros proveedores, básicamente les requiere pues pagar por un host en standby. Y esto es básicamente un host en standby. Entonces, esta característica no tiene ningún costo con nosotros y obviamente mejora lo que sería la resiliencia, pero esto es resiliencia, no alta disponibilidad, porque obviamente sí va a haber una interrupción para los usuarios que estén utilizando la máquina que se degradó, pero finalmente regresó. Sin embargo, si queremos algo que sea mucho más transparente para los usuarios, pues obviamente vamos a tener que utilizar las opciones que teníamos mencionado, ya sea el backup and restore, es decir, si falla en alguna zona de disponibilidad, me voy a otra o incluso hasta otra región, pero lo hago a través de backup and restore. En ese caso, pues obviamente también va a haber pues, interrupción del servicio para los usuarios, ¿no? Ahora, de ahí podríamos ir a opciones en donde tenemos, digamos, hablando de HANA, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro sistema HANA primario, en este ejemplo de 4 teras, pero podríamos tener un HANA mucho más pequeño en nuestro sitio de desastres, por ejemplo, uno de 256 gigas, que simplemente lo que está haciendo es recibir lo que sería la réplica asíncrona de la base de datos primaria. ¿Sale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Normalmente en sitio, ¿no? Cuando estamos usando hardware, pues esto no se puede tener, ¿no? Yo siempre tengo que tener, pues, el mismo hardware en mi sitio primario que en el sitio de Disaster Recovery.
Entonces acá la ventaja es que podemos llegar a tener incluso una instancia más pequeña, que va a tener un mucho menor costo, ¿no? Sí está prendida, en efecto, pero todo lo demás puede estar apagado. Entonces, en caso de una contingencia, digamos, el RTO y el RPO se vuelven bastante más pequeños que hacer un backup and restore. La otra es hacer uso de HANA System Replication a full, ¿no? Tal cual, en donde, pues obviamente entre zonas de disponibilidad vamos a tener, o podemos llegar a tener incluso una réplica síncrona. ¿Sale? Pero a eso, obviamente, con todo el tema de que podríamos tener, o más bien en este caso, se tendrían pues, el mismo tamaño de bases de datos, porque pues así lo requiere el cliente requiere que en caso de desastre, pues haya una interrupción mínima, ¿no? de segundos o minutos en el servicio, ¿no? Tal cual, que de su aplicación SAP. Entonces, estas, digamos, las diferentes maneras que podemos tener de protección ante un desastre, ¿no? Y pues así es rápidamente cómo se ve lo que sería una arquitectura de alta disponibilidad, ¿no? Y es un patrón de arquitectura zona de disponibilidad, ¿no? Ahí tenemos toda la parte de nuestros sistemas primarios, el secundario. Obviamente, en caso de tener un problema, ¿no? Pues aquí sí hay que hacerlo manual, ¿no? Levantamos todo del otro lado, o sea, en la otra zona de disponibilidad, sí hay un pequeño downtime para los usuarios, pero pues tenemos una base de datos que estamos replicando a través de log replication. La otra en donde tenemos todo automatizado, para eso necesitamos una instalación distribuida de SAP, en la cual pues obviamente vamos a tener dos clústeres, ¿no? Un clúster para la parte de aplicativo y un clúster para la parte de base de datos. Obviamente clúster se va a encargar pues, de hacer el failover, mover lo que sería una IP virtual o como le llamamos, una IP flotante que nosotros llamamos el overlay IP, ¿no? Y de esta forma, pues obviamente el salto, digamos, a nuestra infraestructura de respaldo va a ser prácticamente imperceptible para los usuarios, perdón, de la aplicación. ¿Sale? Entonces, nada más rápidamente, lo que sería una tabla comparativa entre lo que sería el costo y el RPO y RTO de estas tres opciones, ¿no? Tener un DR pasivo en donde no tengo nada prendido. Obviamente, el RPO y el RTO puede ser de horas. El costo obviamente es muy bajo. O bien, dependiendo del escenario, podemos tener un Pilot Lite en donde pues, el RPO y el RTO es de minutos, el costo es un poquito más elevado, o de plano un Warm Standby en donde finalmente el RTO y RPO es de segundos, pero ahí obviamente el costo es mayor porque pues, tengo dos infraestructuras prendidas. Opciones de migración que tenemos para SAP en AWS, pues tenemos, como bien sabemos, ¿no? En SAP pues tenemos principalmente dos tipos de migración, la migración homogénea, ¿no? O la migración heterogénea. Entonces, en ambos casos, pues lo que tenemos es, ya sea vamos a hablar de la homogénea, ¿no? Tenemos migración homogénea cuando la solución SAP está basada en una base de datos que no es HANA, lo que le llamamos, lo que se le conoce como el NIDB. ¿Qué opciones hay para hacerlo? Pues a través de Backup and Restore, hacer la migración clásica de R3 y JLoad, o bien podemos utilizar una herramienta de AWS que es de Continuous Replication, que es AWS Cloud Endure, o cualquier otra herramienta de terceros que pudiera encargarse de hacer esto. Ya para una migración homogénea, donde el sistema es HANA, pues podemos hacer uso de lo que es el Backup and Restore o utilizar HANA System Replication para hacer la migración y obviamente ya cuando se haga un freeze, pues obviamente hacer el switchover al nuevo sistema. En cuestión de migraciones heterogéneas, ¿no? De NIDB hacia NIDB, pues las opciones son utilizar la migración, ¿no? Clásica de SAP, R3 Load y el JLoad, o utilizar
herramientas de terceros, como son herramientas de nuestro partner SNP, T-Bone, por ejemplo. En cuestión de migración heterogénea de cualquier, o NIDB hacia HANA, tenemos obviamente la migración clásica, R3Load, JLoad, utilizar obviamente lo que es la herramienta de Zoom, el DMO, y el DMO obviamente con la característica de System Move que nos va a permitir mover este sistema hacia la nube. ¿Y qué servicios utilizaríamos? ¿No? Porque ahí la pregunta es, y estos son los que vemos aquí al centro, ¿cómo muevo los datos? Bueno, se puede hacer a través de una conexión, ¿no? Ya sea que lo mandemos, más bien enviamos los datos, los enviamos al servicio de S3, ya sea a través de VPN o a través de un enlace de Direct Connect. Hay escenarios en donde la base de datos es tan grande, ¿no? No sé, 50 teras, 80 teras, ¿no? En las cuales pues no se puede, o no se podría hacer directamente a través de un enlace, ya sea, aunque sea un Direct Connect. Entonces tenemos opciones en donde podemos enviar un appliance, le llamamos el Snowball, ¿no? En donde el cliente pues puede utilizarlo para hacer la migración de los datos, ¿no? Este appliance es de 50 y de 80 teras, es literalmente pues una caja que está encriptada, ¿no? Le llega a las instalaciones del cliente, el cliente hace su copia y la caja regresa a través de mensajería a nuestras instalaciones, ¿no? Y todo esto cuenta con encripción punto a punto, ¿no? Podemos hacer igual el tema de uso de un servicio llamado Server Migration Service, en donde podemos hacer las migraciones de máquinas virtuales, por ejemplo, ¿no? O de plano, para aquellos clientes que ya estaban corriendo sobre máquinas virtuales VMware, hay algunos casos en donde hace total sentido el hacer uso de lo que es VMware sobre AWS. Y pues bueno, VMware hace el tema, ¿no? del vMotion, ¿no? Y se encarga, pues obviamente, de enviar las máquinas completas. Ya para finalizar, nada más quiero mencionar dos herramientas que tenemos en AWS para agilizar e incluso automatizar todo el tema de deployments o despliegues de soluciones SAP en AWS. Y estas son lo que sería el servicio de AWS Launch Wizard y AWS Quick Start. Launch Wizard básicamente pues es un servicio, está dentro de la consola de AWS y lo accedemos directamente en la consola de AWS y básicamente es, como su nombre lo indica, un wizard que nos va a permitir realizar deployments de SAP NetWeaver sobre HANA, ¿no? O de la base de datos HANA como tal, siguiendo las mejores prácticas. Básicamente lo único que tenemos que hacer es configurar un deployment donde le vamos a decir qué system number queremos, qué system ID queremos, cuáles van a ser los grupos de usuario a nivel sistema operativo, especificamos nuestro password maestro de SAP, le indicamos a este wizard dónde va a estar localizada la media de instalación, ya sea de un NetWeaver o de un HANA, y el wizard se va a encargar o puede llegarse a encargar, o sea, podemos hacer deployments en VPCs totalmente nuevas dentro de una cuenta de un cliente o utilizar una VPC existente dentro de la cuenta de un cliente para hacer el deployment. Entonces, el Launch Wizard se puede encargar de crear desde la VPC, las subnets, los security groups, ¿no? Que básicamente son estos firewalls locales que tenemos para cada una de las máquinas, configurar cuáles son los puertos correctos que tienen que estar abiertos, etcétera, y tal cual, ¿no? Siguiendo las mejores prácticas. Al momento lo que tenemos es que nuestro Launch Wizard para NetWeaver nos deja listo todo lo que sería la infraestructura, inclusive la creación de las instancias para todo el tema de un S4. Sin embargo, no realiza todavía la instalación del S4, eso próximamente será.
Pero digamos que nos deja toda la infraestructura lista para nada más entrar a las máquinas y realizar la instalación. El HANA sí lo instala. El HANA, en el esquema donde queremos lanzarlo para S4. Y si no queremos o necesitamos nada más un HANA como tal, y ya después nosotros nos encargamos de, o sea, hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Pues me interesa muy bien instalar el HANA con el Launch Wizard, pero pues todo lo demás lo hago yo, ¿no? O el partner con el que están trabajando. Entonces, pues utilizan el Launch Wizard para instalar HANA y pues lo demás lo hace el partner, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues está interesante. En cuestión de HANA, el Launch Wizard puede hacer deployments, ya sea de un HANA de un solo nodo, ¿no? Con toda la instalación, ¿eh? O sea, este es ya con el software ya corriendo. O un deployment multinodo o incluso un deployment en alta disponibilidad de HANA a través de este Launch Wizard. Entonces, digamos que el template que se llega a tardar más es el S4HANA, donde nos aprovisiona todas las máquinas de los application servers que le indiquemos, y va a estar, si vamos a necesitar un queue replication, etcétera, más el HANA, y eso se tarda más o menos como unas 2 horas. Pero es básicamente, ya después de eso, ya pueden entrar y hacer su post-installation, y ya tienen en 2 horas todo el ambiente para un S4. Quick Start es el antecesor y todavía sigue siendo soportado. Es el antecesor de Launch Wizard, en donde utilizábamos estos templates que están basados en nuestro servicio de infraestructura como código, AWS, el CloudFormation, ¿no? Y también acá básicamente tenemos templates que nos van a permitir hacer la instalación de HANA en los esquemas que les acabo de mencionar, ya sea multinodo, alta disponibilidad o nodo o single node. Y también el tema de la infraestructura que necesitamos para correr un S4, ¿no? Entonces, están estos dos herramientas que nos van a permitir automatizar los despliegues de nuestros sistemas SAP sobre AWS. Y pues bueno, nada más me queda el agradecerles su atención. Espero que les haya gustado este webinar. La intención era el mostrarles lo más posible de todas las opciones que tenemos de SAP sobre AWS, desde qué servicios son los que utilizamos para correr SAP sobre AWS, obviamente todos los patrones de arquitectura, las herramientas que tenemos, ¿no? De AWS para SAP, como por ejemplo el agente de backend, ¿no? Patrones de arquitectura que podemos tener, las opciones de migración e incluso, ¿no? Al final estas herramientas que nos van a permitir automatizar el deployment de nuestros sistemas SAP sobre AWS. Y pues nuevamente muchísimas gracias por su atención y pues abro el espacio para alguna pregunta que puedan llegar a tener. Gracias. Muchas gracias, Hans, por la exposición. Bueno, como vieron las personas que nos acompañan, el material y el contenido es muy extenso y da para mucho más que profundizar, pero bueno, tenemos el tiempo limitado y queremos aprovechar pues para compartirles algunas de las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. Una de ellas, Hans, es referente a qué pasa con el tema de licenciamiento, específicamente con el de Microsoft, ¿no? Cuando alguno de los clientes quiere hacer una migración, por ejemplo, vía un agente de Cloud Endure, ¿qué pasa con el tema de licenciamiento de Microsoft, por ejemplo, suponiendo que es un cliente que opera con Microsoft? Bueno, en cuestión de las licencias de Microsoft, pues el cliente tiene que contar con lo que es esta opción de, ¿cómo se me fue el nombre? Software Assurance. Software Assurance, Mobility. exactamente. Software Assurance, ¿no? Y con eso podría traerse sus licencias. Digo, el cliente puede optar por traerlas siempre y cuando tenga la parte de Software Assurance. Si no lo tiene así, entonces, pues el deployment tiene que ser sobre un host dedicado,
¿no? Eso así lo estipula Microsoft. O bien, pues podría el cliente optar por irse sobre lo que sería el licenciamiento incluido en la renta, ¿no? Lo cual sería lo óptimo. Sabemos que hay clientes que tienen grandes contratos en donde probablemente no ha terminado y entonces, pues obviamente lo más óptimo para el cliente es traerse las licencias, ¿no? Oye, y hay algunas implementaciones de SAP en donde traen un acuerdo OEM con Microsoft, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es la misma situación? Sí. O sea, básicamente, de hecho viene en la nota de SAP, ¿no? Sobre todo en la parte de SQL Server, ¿no? SQL Server, ese sí, pues se tiene que correr ahí en un host dedicado, ¿no? Entonces, es muy claro Microsoft al respecto, ¿no? Ok. Oye, bueno, eh, co- eh, entrando en algunos de los puntos que tocaste en la plática, eh, el tema del scale up y el scale down de las instancias cuando estás operando SAP, ¿qué restricciones te pone SAP si deseas moverte a una configuración menor, a lo mejor a lo que venía en el sizing, ¿no? Que llegó a realizar alguno de los consultores? No, pues, digo, no hay restricción por parte de SAP en cuestión de que estés corriendo, pues, en hardware, bueno, en instancias más pequeñas que lo que originalmente salió en el sizing. En realidad, el sizing de SAP, el que sale del Quick Sizer, pues está considerando pues un overhead, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el hardware que normalmente adquieres, ¿no? Para cuando estás operando en sitio, pues te tiene que durar unos cuantos años, ¿no? Entonces, está sobreprovisionado el sizing normal. Y aquí en AWS, pues lo que hacemos es proveerle al cliente de una instancia que cubra sus requerimientos, ¿no? De cómputo. Entonces, en general, ¿no? Terminamos con instancias más pequeñas y pues esas las vamos a ir creciendo conforme se requieran, por ejemplo, los cierres de mes, etcétera. Hay un tema con respecto, ahí sí hay que mencionarlo, ¿no? Con respecto al licenciamiento pues de HANA, ¿no? HANA obviamente pues, se licencia por gigas de memoria. Entonces, si vamos a crecer o decrecer, pues obviamente sí tenemos que tener licenciado pues el tope máximo, ¿no? Con SAP. Claro, O sea, en el escenario, ¿no? A donde queramos crecer, ¿no? claro, claro. Y en una situación así, bueno, supongo que en la medida que el cliente conozca y entienda las restricciones del contrato de licenciamiento, bueno, pues habrá que tomar las previsiones necesarias para ese propósito. Correcto. Eh, en el caso del backend, eh, mencionabas que las utilerías o los mecanismos que ofrece HANA de respaldos hacen uso del backend. Este, ¿Habría alguna ventaja particular que pudieras mencionar acerca del uso del backend en lugar de hacer los respaldos sin el uso de este agente? Sí, de inicio, el backing lo que nos va a permitir es ahorrarnos un volumen, ¿no? Anteriormente, cuando no existía el agente, lo que hacíamos era, pues, poner un volumen de tipo magnético, de hecho, que es mucho más barato, pero tiene un throughput alto, y ahí bajábamos el respaldo y de ahí lo mandábamos hacia S3. Entonces, con el backend, pues nos ahorramos ese paso, nos ahorramos el volumen y ahora directamente el respaldo se va hacia S3. Y Claro. pues está totalmente integrado, o sea, básicamente no hay nada que tengan que aprender nuevo los bases, o sea, literalmente pues lanza los respaldos como los han lanzado, simplemente es una interfaz, ¿no? El backend, que lo que va a hacer es un conector que va a mandar el respaldo al S3, pero podemos hacer el respaldo desde el HANA Studio, desde sentencias SQL, o sea, básicamente no hay nada que aprenderle, ¿no? Tú tendrías que tener ya configurado un repositorio S3, supongo, para Sí, una vez que vas a hacer esta instalación del sí, backend, me correcto. refiero. Necesitas un bucket en S3 y necesitas una política que se le va a asignar a la máquina para que la máquina pueda escribir hacia ese bucket, Claro, ¿no? Y ahí es donde van a estar almacenados todos los respaldos e incluso el backup catalog del HANA. claro. Eh, con respecto a los temas de alta disponibilidad que mencionabas también en uno de los slides, eh,
¿Qué requisitos habría para implementar o para hacer un despliegue en multizona o multiregión desde el punto de vista de la aplicación? Ya, en primer lugar, y como en cualquier deployment de SAP, pues tenemos que utilizar las instancias que son las certificadas, ¿no? No podemos utilizar instancias que no estén certificadas por SAP. Eso por un lado. Y por el otro, pues obviamente vamos a necesitar, digo, hay varios esquemas, ¿no? De multi-AZ. Si vamos a tener, obviamente, un deployment en donde lo que queremos es que en caso de falla de la zona 1, pues toda la operación se mueva a la zona 2 y no haya prácticamente un downtime, ¿no? Para los usuarios, pues básicamente lo que tenemos que hacer ahí es generar un clúster, ¿no? Y hay que generar un clúster a nivel capa de aplicación y capa de base de datos. Ahora, este clúster, ¿no? Lo podemos configurar utilizando lo que serían los sistemas operativos SUSE for SAP o Red Hat for SAP, que traen ya todo lo que sería el pacemaker, que es el que nos va a permitir crear el clúster, ¿sale? Claro. Ok. Oye, igual en este mismo orden de ideas, que en cuanto al auto recovery que describías, ¿qué tan prolongado puede llegar a ser un proceso de auto recovery? Supongo que depende de las características de las instancias. Sí, de hecho, o sea, hablando de instancias HANA, lo que va a tardar, o sea, el auto-recovery se va a tardar lo que tarde en volver a levantar la máquina. Entonces, en instancias HANA, pues un factor que influye en el tiempo en que levanta la instancia, pues es obviamente la cantidad de memoria que tiene. ¿Por qué? Porque finalmente cuando arranca la instancia se hace un chequeo de toda la memoria, ¿no? Entonces, entre más memoria tienes, pues tarda un poco más en arrancar. Y básicamente ese es el tema, ¿no? Claro. Oye, nos hacen otra pregunta por aquí. En el caso de las migraciones, y en particular utilizando herramientas de replicación como Cloud Endure, ¿qué determina cuánto pudiera llevar un proceso de replicación y cuándo aplica y cuándo no? Pues en cuestión de Cloud Endure, lo que sí hay que mencionar es que no recomendamos el utilizarlo por el momento para todo lo que serían bases de datos, como por ejemplo el HANA. Y bases de datos en general, sobre todo porque en una base de datos que es muy transaccional, pues hay mucha escritura a disco. Y el Cloud Endure tiene un agente que se instala en las máquinas, ¿no? Origen, que básicamente lo que hace es llevarse todos los cambios, bueno, así todos los bytes, ¿no? O bits que se están escribiendo a todos los volúmenes de la máquina. Ajá. Bueno, volúmenes, perdón, todos los discos de la máquina, estamos hablando de las máquinas on-prem, ¿no? Entonces, si yo tengo una máquina con discos pues grandes, normalmente lo que tenemos ahí es que en sitio pues ponemos discos grandotes, ¿no? Y muchas veces no los usamos por completo. El tema ahí es que el Cloud Endure se va a llevar todo, inclusive el espacio vacío, por así decirlo. Ajá. Entonces, lo tardado ahí va a ser obviamente pues, el factor determinante va a ser el tamaño de volúmenes que tengas conectados al servidor, ¿no? Eso es lo que va a tardar. Entonces, y nuevamente, ¿no? Para HANA o bases de datos, pues no recomendamos ahorita. Hay un tema ahí que se está trabajando para corregirlo, porque cuando la base de datos está escribiendo muy fuerte a disco, pues obviamente el agente intenta llevarse todos esos cambios y por el momento su operación no es óptima, ¿no? para ese tipo de instancias. Puedes hacer una combinación a la hora de querer hacer la migración y decir, ¿sabes qué? Me voy a llevar todos los application servers con Cloud Endure y las bases de datos las pongo en réplica, ¿no? Obviamente necesitas instalar pues la base de datos en AWS y configurar la replicación. Muy bien. Oye, en tu experiencia, ¿qué previsión o cuándo aplica utilizar un servicio como el de Snowball? El Snowball aplica cuando tengo una base de datos que es realmente grande, y estamos hablando de 50 teras en adelante, ¿no? Donde obviamente el transferir todos esos 50 teras a través del cable, ¿no? De la red, pues va a tomar meses, ¿no? Entonces, es en esos casos en los cuales recomendaríamos el uso de este appliance. En México necesitamos
el cliente se tiene que apoyar de nosotros, ¿no? O el partner, como es este nuevo experta, para que nosotros levantemos un ticket interno y podamos hacer el envío de este appliance. Es un tema ahí de aduanas y de cosas, ¿no? Porque finalmente es una importación, si lo quieres ver así, temporal, y después regresa el appliance. Pero aplica en casos donde tienes bases de datos de 50 teras, una cosa así, ¿no? O en casos en donde necesitas realizar el movimiento de los datos, ¿no? Sumamente rápido y que no, bueno, sumamente me refiero en 3 semanas, ¿no? Cosa que no lograrías a través del cable, ¿no? Claro. Oye, por último, y el tema que nunca puede faltar, ¿qué ventajas o valores adicionales representa para un cliente que quiera operar o quiere implementar su aplicación de SAP en AWS en lo que se refiere a la seguridad de la información? ¿Qué nos puedes decir? Sí, en efecto, esa es la pregunta que nunca falta, porque obviamente estamos poniendo, ¿no? en un proveedor, pues la información crítica de la empresa. Pero lo que te puedo contar es que, pues digo, tenemos clientes que públicamente han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo duermo más tranquilo sabiendo que pues, mi sistema está en AWS. ¿Y por qué es esto? Digo, porque reiteradamente lo hemos dicho, ¿no? En AWS pues, la seguridad es prioridad cero, ¿no? Y por eso contamos con equipos de personas que están vigilando la infraestructura de AWS 24/7, ¿no? Adicional a eso, le damos a nuestros clientes las herramientas necesarias para que ellos mismos implementen, por ejemplo, el cifrado, ¿no? El cifrado de los datos en tránsito, en reposo, ¿no? También herramientas que les van a permitir, por ejemplo, en S3, ¿no? Revisar qué buckets tienen abiertos, ¿no? Que les dé un warning acerca de eso, ¿no? Entonces, básicamente, en cuestión de seguridad, nosotros lo vemos como una responsabilidad compartida, ¿no? AWS, pues ya mencioné, ¿no? Los equipos que revisan la infraestructura, el que nosotros otorgamos las herramientas para que el cliente pueda realizar este cifrado, ¿no? El poder cerrar los accesos, etcétera. Pero ahí es donde entra la segunda parte, ¿no? Donde entra el cliente y su partner, ¿no? Que ellos se encargarían entonces de hacer que la aplicación que están corriendo sea segura, ¿no? Claro, Todo lo demás, pues, nos toca a nosotros. claro. Eh, pues no tenemos más preguntas. Hans, te agradezco nuevamente la exposición y las respuestas que nos compartes a estas preguntas que nos hacen los que nos acompañan. Agradecer también a las personas que nos han acompañado a lo largo del webinar. Estuvo un poquito más largo de lo normal, pero bueno, creo que valió mucho la pena. Podrán ver aquí en el slide la información de contacto por si alguien tiene dudas, inquietudes adicionales o quisiera tener una sesión particular uno a uno con alguno de nuestros arquitectos. Nos encantaría que nos pudieran contactar. Y que si en algún momento estuvieran interesados en llevar a cabo una prueba piloto o conocer de algunos casos de éxito, con gusto nos gustaría y nos encantaría poder hablar y platicar con ustedes de nuestras experiencias. Como saben, esta serie de webinars, lo comentamos, se compone de 3 entregas. Esta es la primera de ellas. Y van a poder encontrar este material tanto en nuestro blog, en nuestro sitio de internet o a través de nuestras redes sociales también. Nos encantaría que nos pudieran retroalimentar y compartirlo con sus colegas para ver si alguno de ellos puede llegar a tener interés o le puede ser de utilidad esta información que les hemos compartido en este webinar. Los próximos webinars, el segundo de esta serie, hablaremos de casos concretos. Obviamente no podemos mencionar los nombres de las empresas, pero sí la industria y alguna dificultad en la que se presentaron. Hablaremos de casos de éxito y en un tercer webinar haremos una migración, una demo de una migración hacia AWS. Entonces, pues nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Hans. Gracias, Y Hugo. bueno, nos encantará poder escucharlos y poder atenderlos en otro de nuestros webinars. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias, Hans. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Nos vemos, bye.